Buenas noches para todas las compañeras, para el señor don José Gracias. Daniels. El colectivo de mujeres escritoras, nos sentimos honradas con la presencia hoy del invitado, el escritor José Daniels, desde Cartagena, a hacer una pequeña lecturita poética de lo que son las musas. ¿Quiénes son las musas? Yo lo voy a hacer algo poético. Las musas somos mujeres que abrazan la diversidad. Somos historia de una tierra golpeada por años de dolor, pero jamás vencida. Ríos que recorren valles de ilusión. Veneramos a la madre tierra y a nuestros ancestros. Le cantamos al amor, a los hijos, al misterio de la creación, a los océanos. Somos herederas de la esperanza. Las musas, esas, las de la falda corta o larga, las del pantalón bien puesto, las que defienden con su sangre lo que desean. Somos evolución y resurrección. Somos un coro que se une en fuerza en la palabra y pide unión. Somos olor a pan recién horneado, aroma de café tostado, orojó, chontaduro, banano, yuca con suero, ñame, boca chico, arroz con coco, patacón con queso. Somos el tejido de todos los dioses, somos alegoría a la vida. Buenas noches. Para mí es un placer muy enorme presentar al señor José Daniels. Además, porque hoy su conferencia Musas y Personajes Femeninos en Diferentes Mitologías es uno de sus experiencias y experticia en relación con sus diferentes escritos. El señor José Daniel nació en Talagua Nuevo, Bolívar, Talagua Nuevo, Bolívar. Una noche de tambores, farolas y chandés, en el hogar formado por don Tomás Daniels y doña Dona García. Narrador, cronista, ensayista, docente, abogado, periodista, investigador, especialmente mitólogo y paramiólogo. Ha estado vinculado a varias instituciones educativas, entre ellas media y superior. Abogado egresado de la Universidad de Cartagena, fundador de la Asociación de Escritores de la Costa 1984, fundador y presidente del Parlamento Internacional de Escritores de Cartagena 2003. Su desparpajo humano y antisolemne no le ha permitido llevar más honores que el que le pusieron sus vecinos de Talaigua, Marqués de la Tarulla. Ser ciudadano de esos reinos de agua y vegetación exuberante lo colma de felicidad y de orgullo de hombre ribereño. Ha sido columnista de varios periódicos, entre ellos El Tiempo y El Espectador. Miembro de la Academia de Historia de Monpós, miembro honorario del Centro de Historia de Villa de Magangué, además miembro de la Academia Histórica de Santa Cruz de Monpós, de la Historia de Ocaña también, miembro honorario del Centro de Historia de Villa de Magangué, ya lo repetí, qué pena, y en su efecto miembro de la Casa de la Cultura. Bajo su pluma se cuenta alrededor de 15 libros, entre ellos El Millero Encantado, novela, Mitovario Daniels, Nuevo Diccionario de Mitología Universal, Tratado de Paremiología y Paremiografía, Mi Tiempo en Tiempo y Juicio, a Fernando VII y a Pablo Murillo por los crímenes cometidos en la Nueva Granada. Ha publicado Cartagena de Indias en la pluma de Juli Porto de González, El Millero Encantado, como comenté, además de Historia, Leyendas y Tradiciones de Talagua. Bienvenido, señor José Daniels. Es un gran placer contar con su presencia hoy, escuchar sus conocimientos acerca de los personajes femeninos en diferentes mitologías. Muchas gracias por su presencia. Gracias, Magali, gracias, Diana, y saludo a las musas que están presentes. Me voy a salir un poco del campo de la tradición y de la formalidad. Antes
quiero narrar 4 anécdotas de la mitología. Pienso que ustedes, y después hablaremos de las musas, de las cualidades que tenían cada una de las musas y por qué se llamaban musas, qué era lo que hacían en el Monte Olimpo o en el Parnaso, de acuerdo, ya sea en la mitología latina o en la mitología griega. ¿Han escuchado la historia de el Minotauro? ¿Han escuchado esa? Claro que sí. Bien. El Minotauro es mitología griega, creo, romana. bien, el Minotauro es Minos es el rey de Creta. Es un rey famoso. Y está casado con su esposa, se llama Pasífae. Pasífae es la reina de la isla de Creta y Minos es el rey. Pasífae tuvo un hijo que parecía toro. Entonces, ¿qué hizo el rey Minos? El rey Minos cogió al toro y trajo a Dédalo para que construyera un laberinto y allí metió al toro. No obstante, la mitología dice eso. Sin embargo, en la misma época, Pausanias, Homero y otros escritores dicen que el tal Minotauro no existía. Lo que sucedía era que Pasífae tenía un amante que se llamaba Tauro y no sabían de quién era el hijo, si de Minos o de Tauro. Y la historia concibió al Minotauro como cuerno, ¿no? La palabra de los cuernos es una palabra que ha tenido a través de los cambios semánticos desde Grecia, no ha tenido ningún cambio. Se le llama cornudo, cachón. Esas palabras tienen origen en las antiguas mitologías. Otra anécdota de la época es Píramo y Tisbe. Ustedes han escuchado, han leído el libro La tragedia de Romeo y Julieta. Sin embargo, Píramo y Tisbe es el origen de Romeo y Julieta. En las antiguas mitologías, en la mitología griega, Píramo es el novio de Tisbe, pero los padres no gustaban de ellos. Se citaron a un cementerio, llegó Píramo y corrió, lo atacó un jaguar y se llenó de sangre el manto de Píramo. Cuando llegó Tisbe, encontró el manto allí, pensó que el tigre se había comido a Píramo y se metió una daga. Eso origina muchos libros, entre esos el de Romeo y Julieta, ¿no? Es una tragedia. Y otro de los hechos de la antigüedad que nos menciona la Biblia es Orfeo. Orfeo es el dios de la música. Orfeo es hijo de Apolo. Orfeo baja al infierno a buscar a Eurídice y vence a Plutón, que es el dios de los infiernos, lo vence con una cornamusa encantada. Es decir, a peso de pura melodía lo vence. Esa leyenda o ese mito de Orfeo de vencer a Plutón genera muchas leyendas, entre esas el diablo cojuelo, que genera una leyenda aquí en los llanos que se llama la leyenda de Benito el Trovero, y genera una leyenda entre la gente del Valle del Par que hablan de Francisco el Hombre. Esto para ir demostrando que son recurrentes casi todos los hechos que nosotros encontramos, que vamos encontrando en la mitología. Encontramos otra que es la de Almena. Almena es la esposa de Anfitrión. Anfitrión es un personaje que era pródigo y generoso, invitando a los visitantes. Les hacía grandes banquetes. Sin embargo, Zeus, el padre de los dioses, le gustaba Almena. Y Zeus, para estar con Almena,
hizo que Anfitrión se emborrachara. Cuando se fue Almena a la alcoba, Zeus se metió hecho oro por la ventana y estuvo con Almena. Esa noche también estuvo Anfitrión. Cuando nacieron nacieron dos hijos. Nació Hércules y nació Anfitrión y nació Ificles. Pero no se sabía cuál era el hijo del dios. Entonces, que allí estaba la siempre celosa Diana, no ella. Estaba allí y le tiró una culebra a los mellos que estaban recién nacidos. Cuando va la culebra, la cogió Hércules y la estranguló. Y entonces le dijeron a la diosa: ese es el hijo de Zeus. Ese es el hijo de Zeus. Y naturalmente que Diana, que la cazadora, estaba bien celosa y nacieron los dos gemelos, uno hijo de un dios y el otro hijo de un mortal. Hace como 5 años en Valledupar, una señora que parió 2 hijos, parió mellos, y el indígena, un chimira, dijo que no reconocía a uno porque no era hijo de él. Cuando el médico dijo que eso era imposible, le dije: no, eso es falso, porque ya la mitología lo concibió. Si la mitología concibe eso, es porque existe. Entonces, todos esos hechos nutren la mente. La mente durante más o menos, pongámonos, nosotros tenemos 2020 años. El primer libro que se escribió sobre mitología se escribió hace 4.400 años. Es la Teogonías. En Teogonías se ve el origen de los dioses. Luego viene la Ilíada, la Odisea, y vienen otros libros, y el poema de Gilgamesh. Allí nosotros encontramos todas las fuentes de lo que es la mitología. Ahora, veamos qué son las musas. A las musas las llaman aónides, que tienen diferentes nombres. Las musas no solamente la llaman ardalidas, la llaman aganápides, parnaso y pegásides. Son diferentes nombres que les dan a la musa. La musa es la que crea. Ustedes habrán encontrado que las 9 musas, Clio, Calíope, Erato, Terpsícore, Euterpe, Urania, Melpómene, Polinia y Talía, siempre aparecen en círculo. Todos los cuadros que hacen de ella es bailando, por una razón muy sencilla, porque el arte y la ciencia van unidos, el conocimiento va unido, por eso ellas forman un círculo. Los intérpretes de las musas en la Edad Media, interpretaron que las musas eran las poseedoras de la sabiduría, del conocimiento y de las artes, protectoras de las artes, y como tal, así las representaban. Las musas, por su carácter, todas eran vírgenes. El concepto de virginidad aquí no es el concepto vulgar que tenemos. La virginidad es un concepto inmaterial en la mente. Por eso todas las musas son vírgenes. Las musas no tuvieron, y si tuvieron amantes, fue muy escondido. Aparecen esa unión de las musas, es una relación que debemos tenerla en cuenta entre lo que es la ciencia, la investigación y el arte. Protegen el arte. Cada una tiene un privilegio. Por ejemplo, Clio. Si ustedes ven una imagen de Clio, Clio es la musa de la historia.
Entonces la ven con un pie que está sobre el globo terráqueo. Tiene en la mano una clepsidra y del otro lado tiene un cálamo, una pluma para escribir. Quiere decir que Clio, musa de la historia, los hechos que se suceden se producen en un lugar y en un tiempo determinado. Las enseñanzas que nos deja a nosotros la mitología griega es grande, grande, grande. Nosotros nos metemos a los libros de los grandes escritores, a los libros clásicos. Entonces encontramos que todo está basado en la mitología. Recuerden que Dante bajó al infierno a buscar a Eurídice. Eso es de la mitología. En la mitología, Orfeo va a buscar a Beatriz y la trae, la saca del infierno. La resurrección. Veamos sobre la resurrección. Hay un dios que es Asclepio o Esculapio, hijo de Zeus. Asclepio o Esculapio resucita muerto. Y en el poema de Gilgamesh aparece Asclepio 4000 años antes de Cristo, que lo juzgan porque resucita muertos. Resucita muertos y él resucita entre los muertos y hace injerto. En el libro de Gilgamesh, en el poema de Gilgamesh, aparecen todos esos elementos. Entonces la mitología nos va enseñando y para hacerle un recorrido, encontramos el poema de Gilgamesh, Teogonías, la Ilíada y la Odisea, la Ilíada, la Odisea y por último la obra del romano donde se habla de los dioses, de todos los dioses, las fundaciones de los dioses. Nosotros no hemos creado nada. Volviendo a esto el tiempo, cómo se mide el tiempo, cómo se mide el vino, el injerto. A veces nosotros pensamos que la inseminación artificial es nueva. ¿Han oído hablar de Baco? Baco es el dios del vino. Baco tiene dos hijas. Una que es la que coge el agua y la otra la convierte en vino. Pero Baco tiene un hecho muy importante. Baco fue incubado en el muslo de Zeus, porque la esposa de Baco, la mamá de Baco, le pidió a Zeus que se mostrara ante los ojos de él. Y él se le mostró y ella murió. Entonces, la muerte de la madre de Baco, al morir la madre de Baco, Zeus coge a la madre, le saca la criatura y se la mete en el muslo, y ahí hay una especie me imagino que es, las mujeres saben más de eso que yo sobre la inseminación. De la inseminación no, el traslado de una matriz a otra. Entonces eso sucede aquí en la mitología. Ahora bien, todas las musas tienen un privilegio. Entonces la pintura, la tragedia, nosotros tenemos que mirar qué era lo que hacían las musas. Por ejemplo, la música agrada al oído y tiene una protectora. Hay una cornamusa, hay una musa que es Euterpe, que es la del buen sonido, que toca una flauta encantada, una cornamusa. Cuando tocaban las musas, el monte Parnaso se quedaba en silencio porque estaban tocando ellas.
Entonces, volviendo a las musas del Urabá, que es lo más importante, a mí hace 4 años que vino, creo que vinieron 2 escritoras acá al Parlamento de escritores, me llamó la atención que ellas se llamaran las musas del Urabá. Y naturalmente que buenas escritoras hicieron una buena representación, pero yo pienso que sobre las musas hay que leer mucho más para que cada una de las musas se meta en el alma de cada una de ellas. ¿Por qué Polinia? ¿Por qué Erato, Calíope, Clio, Melpómenes? Y conocer lo que ellas hacían. Porque es que a veces nosotros estamos acostumbrados a hablar, por ejemplo, del ditirambo. Ay, ¿qué es el ditirambo? Estamos acostumbrados a hablar del soneto. Estamos acostumbrados a hablar pero conocer eso no es nuevo. Ya los antiguos escritores de Grecia y latino concibieron esos géneros que nosotros tenemos hoy día y lo tenían mejor. El hecho de que las musas protegieran quiere decir una cosa. Proteger el arte es dignificar el arte y hacerlo sagrado. Y aquí la palabra del artista es sagrada, crear, y mucho más la palabra por una razón, porque la palabra es fónica. La palabra se va transmitiendo de generación en generación, no se mueve, el sonido no se mueve. Entonces, en este sentido, las musas, pienso que cada una de ellas nos da un valor. Ahora, al lado de la musa habían las náyades, las ondinas, las ninfas, y estaban las amazonas. Amazonas significa sin teta. Y las amazonas no es leyenda la existencia de la Amazonas, porque en la Atlántida se mencionan las amazonas como un pueblo de mujeres valientes que esclavizaban a los hombres. Entonces, hay muchos personajes en la mitología que son femeninos. Las sirenas, el cortejo de sirenas. Cuando nace Afrodita nació de la espuma del mar. Recuerden que Afrodita nace cuando Zeus, el padre de los dioses, va detrás de una de las mujeres y el semen de Zeus cae al mar. Y en el mar nace Afrodita. Afrodita significa sin sexo. Y les voy a contar esta anécdota sobre Afrodita o sobre Diana la cazadora. Sobre Afrodita. Afrodita es la más bella del panteón. Sin embargo, Afrodita, que la perseguían todos los dioses, andaban detrás de ella echándole el cuento. Aquí se da un principio de que el amor es ciego. Afrodita, que es la más bella, que es la que persiguen todos los dioses que andan detrás de ella echándole el anzuelo, se enamora de un dios cojo, tuerto y feo, ¿sí? Que es de Vulcano. Vulcano es el dios que vive en el pie de la montaña del Vesubio, en un volcán que está allí. Se enamoró de él y se casaron, hicieron una gran boda en el Olimpo. Pero pasados varios meses le dijeron a Vulcano
párale bola que Afrodita te la está haciendo, te la hace con Mercurio, el mensajero de los dioses. ¿Y sabe qué hizo el esposo Vulcano? Llamó a su siervo, que se llama Alectrión. Alectrión significa gallo. Entonces le dijo a Alectrión: tú vas a vigilar, te montas aquí en un árbol y vigilas, y cuando venga Mercurio, perdón, no es Mercurio, es Marte. Cuando venga Marte, me llamas. Sin embargo, Alectrión, que estaba pendiente de que llegara Marte para meterse en el hogar de Afrodita, Alectrión se durmió. Cuando llegó Vulcano, le dijeron: nada, mira, el que sigue metiéndose. Y entonces, ¿sabe qué hizo Vulcano? Tejió una red de hierro y la puso en la puerta de la casa, para que cuando llegara Marte, cogerlo en la red. Lo cogió en la red, lo corrigió desnudo y vio la infidelidad de Afrodita y Alectrión. Y aquí viene otra leyenda. Alectrión significa gallo. Por eso el gallo canta desde las 12 de la noche, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5 y hasta las 6, para anunciar que se está metiendo un tipo en el hogar. Esa es la leyenda de Afrodita y de Vulcano. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que el amor es ciego. ¿Por qué es ciego? Porque la mujer no ve belleza. Mientras el hombre está pendiente de lo que es la belleza de cada una, la mujer no. A la mujer lo que le interesa es que la quiera, que la adore. Es decir, la mujer no ve belleza física. Y esta es una buena enseñanza que hace la mitología. Yo pienso que ahora sí podemos hablar y que hablen ustedes, escucharla. Bueno, a ver quién desea preguntar, quién tiene dudas. Bueno, José Daniel, usted usted es un experto en mitología griega. Particularmente, toda la vida me ha fascinado la mitología griega y romana. Toda la vida. Desde pequeña leía precisamente veía los dioses del Olimpo, sus historias. Bueno, eso ha sido muy reflejado en el cine y en el teatro, en muchas formas, toda la vida. Y en la literatura, como usted lo expresa, en la literatura universal, casi la mayoría de los textos y los escritores honran la mitología griega realmente. Yo quisiera preguntarle a usted ¿por qué esa riqueza, esa mitología? ¿En qué momento, cómo surge esa riqueza mitológica? De todas formas, la religión entre los romanos y los griegos era politeísta, tenía muchos dioses, demasiado. Pero a mí sí me gustaría saber de dónde surge esa riqueza mitológica, porque es extremadamente grande. Igualmente, en América tenemos muchas mitológicas, pero casi que el origen de muchas mitológicas en toda Europa y en algunos continentes es precisamente parte de la mitología romana, griega. Yo estudié en un seminario. Yo estudié en La Ceja, estudié filosofía y teología. Y luego estudié Derecho en la Universidad de Cartagena. Yo me crié en un hogar donde mi papá fue mi primer maestro y mi mamá mi primera maestra. Nosotros somos 9 y todos estábamos pegados a los libros porque eso era lo que veíamos. Cuando yo fui al seminario, yo he sido siempre un lector infatigable. Yo leí la filosofía griega. La filosofía griega publicada por una biblioteca
por una editorial española que es la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos. Ahí yo comencé a escarbar y a escarbar y a escarbar, y a medida que iba escarbando me iban haciendo más. Primero el derecho, segundo la mitología, tercero la paremiología. Yo soy paremiólogo, es decir, yo estoy investigando los dichos, los aforismos, los proverbios, las sentencias, y todos los días, desde hace 4 años, envío de lunes a viernes por WhatsApp, envío una tarja. Yo había parado la tarja, pero hubo gente del exterior y de aquí de Colombia que me obligaron a publicar nuevamente, que publicara porque ellos las utilizaban para las clases. Ahora, en la mitología, a medida que me he ido metiendo en la mitología, he ido descubriendo muchas cosas. Nada existe si no está en la mitología. La resurrección es de la mitología. Los médicos, quienes han estudiado medicina, los médicos, hasta hace poco, el juramento que se hacía era el juramento hipocrático y decía: juro por Apolo y panacea, juro por Apolo cumplir esto y esto. Bueno, el juramento se hacía invocando a Apolo porque Apolo era de la medicina, y juro por Apolo y Asclepio. Y así sucesivamente, pero a medida que uno se va metiendo, que va escarbando, se va encontrando con nuevos elementos, y yo he descubierto que lo que hace mucha gente es repetir. Yo escribo actualmente en un portal que se llama Ciudad Paz y escribo allí notas sobre mitología, sobre hechos actuales. Bueno, en esto de la mitología, a medida que uno se va metiendo, encuentra que no hay sino una repetición. La mitología es la fuente inagotable de lo que tenemos. Hace rato hablaba yo y no, que los astros, todos los astros tienen nombre de la mitología desde que nacieron los dioses. Nosotros tenemos Amón, Ra, Tutankamón. Naturalmente que la mitología es un proceso. Primero conocimos la mitología egipcia porque los dioses egipcios inicialmente fueron anfibios, posteriormente fueron dioses que emanaban de la naturaleza, de las plantas. Por último los llevaron al cielo, y recuerden a Horus, al buey, y después lo llevaron al cosmos. Entonces tenemos allá a Amón, Ra, Tutankamón, y así sucesivamente. La mitología es una sola. Es más, la mitología hindú está derivada de las antiguas mitologías griegas. Cuando uno coge un texto de la mitología hindú y encuentra que, por ejemplo, no es de Confucio, esto no es de Confucio, esto es de la Dhammapada. La Dhammapada del libro de Confucio dice que toda persona que mate una res se condenará en el infierno tantos años como tantos pelos tenga la res. Por eso ellos creen en la reencarnación, y eso lo creían los griegos y lo creían los egipcios. A medida que se va expandiendo, la tradición religiosa va cambiando de acuerdo con las circunstancias de la época y del momento en donde se encuentre. Pero es una sola. Ahora, a medida que nosotros nos vamos nos vamos hacia atrás, hacia el pasado, si nosotros no investigamos, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Nosotros debemos investigar para hablar claro. Nosotros debemos investigar constantemente, porque hay muchos libros. A veces pensamos que hace días
Yo hago parte de la Academia de la Historia de Cartagena, yo soy el director del boletín de la Academia, pero hace días alguien me preguntó que cuál fue la primera palabra que utilizaron los españoles. La primera palabra que utilizan los españoles, los indígenas no tenían idea de que eran zenúes, no tenían ni idea de que estaban en el Golfo de Urabá, porque eso es falso. Esos nombres los dan los españoles. A medida que llegan aquí van dando nombres. Las únicas civilizaciones, y esto tiene mucha relación con su pregunta, doña Magali, las únicas civilizaciones que existían en América hace más o menos 1500 años era la Inca y la Azteca. Esas civilizaciones eran culturas que ya tenían su estado, tenían sus ciudades, lo mismo los incas tenían sus ciudades, pero nosotros no teníamos, nosotros estábamos saliendo de un estado salvaje a la civilización, estábamos llegando a eso, por eso se encuentran son chozas. Entonces, a medida que nosotros investigamos, yo estoy metido en libros a toda hora investigando y eso es lo que nos permite a nosotros hablar con autoridad. Naturalmente que el conocimiento es inmenso, es inconmensurable, pero por lo menos si yo voy a hablar de las fiestas, toda la fiesta, aquí le voy a decir esto, el año pasado yo publiqué un libro sobre las fiestas paganas asimiladas por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica comenzó a asimilar todas las fiestas paganas, todas las fiestas que venían desde los egipcios hasta nuestros días, las asimiló la Iglesia a partir del siglo VI, la fue insertando en el calendario. Entonces, cuando la fiesta de la iluminación de todo eso están en los antiguos, entre los antiguos existía la fiesta porque a cada dios se le tributaba una fiesta el 1 de enero. El 1 de enero era el día del bifrón tejano. El bifrón tejano era porque miraba al pasado y miraba al futuro y había una fiesta enorme. La fiesta del 6 de enero no es una fiesta católica, esa es una fiesta pagana, porque esa es la fiesta que celebra el comienzo de la vendimia. Entonces, todo eso nosotros debemos conocerlo, cuál es el origen, porque los orígenes que nos están vendiendo son ciertos. El doctor José Daniel, le comento que nosotros tenemos el nombre de las musas cantan, no porque nosotros no lo autoasignamos, sino que en medio de todo el proceso histórico se nos entregó aquel don, ¿cómo se dice? Se nos entregó aquella gracia. Entonces, en esa gracia nosotros hemos hecho la tareita en los eventos de investigar, y no solamente investigar, sino de socializar cada una de las musas, qué significa, a qué se dedica. Y dentro de todos los ejercicios que hemos hecho, un ejercicio muy bonito que lo hicimos público también, que ha sido que nosotros creamos cuál fue la gracia de cada una de las musas integrantes. Entonces, tenemos la musa arrasadora, tenemos la musa fértil, tenemos ahorita pues no las recuerdo todas porque fue para el evento específico y nosotros hicimos toda una introducción, todo un rotero sobre el cual intervenimos tanto la musa mitológica e histórica como la musa carnal, poética y custodia, como usted nos entrega ese maravilloso recuento de la construcción de las musas en la historia y la mitología. Eso con relación pues como al conocimiento que usted nos está agregando y que ha sido maravilloso recibirlo. Yo veo que dentro de sus estudios usted realiza una identificación no solamente mítica, sino histórica. Usted toma el estudio y hace una identificación en el contexto histórico en el cual surge, y ese contexto histórico da un camino muy claro
hacia cómo va a salir rizomáticamente o anacrónicamente ese mismo evento en la historia. Cuando nos hicieron la convocatoria aparece la posibilidad de hablar acerca del ¿cómo se llama? Del calendario mitológico. Cuando leía el calendario mitológico veía cómo cada una de las culturas romanas, egipcias, todas las participaciones de estas actividades que se van a volver un mes y luego reaparecen en otros espacios, en otros continentes y en otros momentos históricos. ¿Cuál de todos esos eventos que usted identificó ha sido el que más gracioso le ha parecido? Que yo sé que dentro de sus estudios históricos uno llega a reír de cosas que dice cómo este es el origen y cómo evoluciona a ser este el efecto. Dentro de sus hallazgos históricos y mitológicos, incluso paleontológicos, en los de los refranes, ¿cuál es el hallazgo más gracioso que le ha parecido? Hay muchos elementos que me permiten a mí hablar de la mitología, porque la mitología es una ideología de poder. La mitología no es un cuento de niños, ¿no? La mitología es una ideología de poder y como tal en nuestros días es más notoria. Nosotros tenemos reyes, ya los faraones eran reyes, y el hecho de que el faraón se hiciera descender de Amón-Ra o de Tutankamón, inmediatamente el pueblo se arrodillaba ante él. Eso es de la mitología. Los reyes, todos los reyes hasta hace poco, es más, aún todavía al rey hay que besarle el anillo como en un acto de sumisión. Eso hace parte de la mitología. La mitología, aunque la gente trate de desdeñarla, la mitología subyace en el poder. Recuerden que Zeus se erigió como dictador. A él se le revelaron los titanes en el monte Parnaso. En el Olimpo se le revelaron cuando Zeus se declaró dictador y cogió a los titanes y los arrumó. Los que fueron amigos de él se quedaron en el poder. Y eso es lo que sucede con la mitología. La mitología nosotros la vemos como un cuento que de pronto sirve para echar cuentos en tertulia. No, la mitología es de poder y es una ideología y como tal la utilizan los reyes y la utilizan los magnates. El solo hecho de que una persona esté rodeada por otra y sea intocable, eso hace parte de las mitologías. Nosotros, y en este sentido le voy a, por ejemplo, la fiesta de la resurrección, para coger un tema religioso. El primero que resucita no es Jesús, porque ya Asclepio había resucitado 3.500 años y lo habían juzgado. Asclepio, el dios de la medicina, lo habían juzgado por resucitar muertos y por resucitar él. Porque él resucita. Después de Asclepio resucitan otros. Y él, lo mismo sucede. Asclepio no solamente resucita muertos, se resucita él y por donde él va, también va curando. Y eso sucede 3.500 años antes de Jesús. Y lo juzgan y lo pasean. Entonces, esos hechos que narra Teogonías, la Biblia tiene 1.600 años porque la Biblia nuestra fue publicada en el año 370, después 400 días después del concilio de Nicea, cuando Vespasiano. Pero Teogonías, Ilíada, Odisea y otros libros son de antes de la Biblia. Es decir, la Biblia, si nosotros cogemos
Cogemos la Biblia, por ejemplo, cogemos el Génesis. El canto del Génesis dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, pero la tierra era una masa informe, y así sucesivamente va. Y el principio de teogonía es, en el principio, oh Dios, crearon los dioses, y es el mismo principio. Entonces, si nosotros no leemos, nosotros caemos, naturalmente que yo respeto las tradiciones, porque eso hace parte de la vida de la persona. No voy a decir, no, de eso, no, porque las creencias hay que respetarlas, pero aquí es la parte histórica. Es la parte histórica. Cuando el Papa le dice a una persona que cuando hay que besarle el anillo, ya eso se lo hacían a los faraones. Se lo hacían a los faraones. Y mire esto. Roma fue fundada en el año 740 antes de Cristo. Eso dice la historia. Eso dice la historia. Cuando nació Zeus, a Zeus, la madre lo mete en un chinchorro, en una hamaca, y lo crían una cabra, la cabra maltea. Cabra en griego significa cabrón, cabrón, de ahí viene cabrón. El hijo de la cabra es un cabrón. En la mitología romana, a Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, los cría una loba. Miren cómo las dos mitologías, una tiene 3000 años y la otra apenas tiene 2400, porque de acuerdo con el calendario que utiliza Occidente, Roma fue fundada en el 750 antes de Cristo. Entonces, Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, los hijos de la viña, los cría una loba. La palabra loba en latín significa puta. Y la palabra cabra en griego significa puta. De ahí viene cabrón, de ahí viene lupanar, de ahí viene... Es decir, la similitud entre los dos, entre Zeus, que es creado por una cabra, y los hermanos Rómulo y Remo, que son creados por una loba. Luego viene el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús sigue la misma tradición del nacimiento de Zeus y del nacimiento de los hermanos de los Rómulo y Remo, que nacieron, estuvieron en un pesebre y los un animal. A Jesús, lo que estaban al lado de Jesús eran terneros, una mula, una burra y algunos animales. Es decir, aquí la historia va cogiendo lo que le conviene de acuerdo con lo que tiene la mente en el imaginario que se ha traducido a lo largo del tiempo. Entonces, el caso de si nosotros no leemos, Teopompo de aquí, uno de los grandes historiadores griegos, decía que la mitad de la historia es mentira y a la otra mitad hay que quitarle un pedazo. Las civilizaciones, la civilización griega, la civilización, vamos hacia atrás, la civilización egipcia, la fenicia, todas esas civilizaciones contribuyeron al engrandecimiento, y aún hoy, con toda la tecnología que nosotros tenemos, con todos los avances de la informática, los avances del computador, nosotros seguimos todavía pegados al libro de Teogonías. Ahí estamos pegados al libro de Teogonías. Es decir, mientras avanzamos y construimos las construcciones nuestras, los grandes edificios no son nuestros. Los grandes edificios ya, para eso estaba el que estaba Dédalo. Dédalo construyó grandes edificios. Es el dios de la construcción.
los grandes edificios que se hicieron. Osiris resucitó entre los muertos. Recuerden eso, Osiris es el primero que resucita entre los muertos en la mitología egipcia. Entonces nosotros, si no estudiamos, si no analizamos con un criterio científico, nosotros vamos a tomarlo todo como si fuese verdad. Doctor, voy a plantearle una situación para hacerle una pregunta. Este año ustedes celebraron, o estamos celebrando en Colombia, el año de Manuel Zapata Olivella, ¿cierto? Gran maestro. Sí, Zapata. Con Zapata Olivella pasa una cosa muy bonita, y es que él es un psicólogo, psiquiatra, que además tiene una capacidad etnometodológica y una gran capacidad investigativa para la recopilación histórica de los contextos de las negritudes colombianas. Él escribe muchos libros enfocados en las diferentes afrocolombianidades. Él escribe libros de la afrocolombianidad sinuana, quibdoseña, de todos los espacios, y él lo glorifican con el libro Xangó, el Gran Putas, en donde él entra su temática específicamente a la investigación que él desarrolla acerca de los orishas en uno de sus viajes al Brasil. Porque Brasil tiene una característica, y es que Brasil tiene una fusión entre las religiones de matrices africanas y trae esa matriz africana y hace dos o tres vertientes más o menos de religión de matriz africana, pero de territorio suramericano. Cuando él escribe Xangó el Gran Putas, él hace una introducción con la historia de los orishas. Y esta unión de la mitología y de la literatura no solamente es prudente, sino contundente, porque le va a dar un contexto tanto de origen, de la situación social, emocional y de esclavización de las personas en el libro, pero también le va a dar un contexto de idiosincrasia o de deidades o de dioses diferentes y de acciones diferentes. Zapata Olivella tenía dentro de sus particularidades el hecho de que nunca negaban esos aprendizajes, esos conocimientos que tenían las comunidades, conocimientos que para el área católica serían mágicos, o serían oscuros, o serían lo que ellos llaman magia negra. Entonces, le comento esto para preguntarle, ¿usted dentro de sus investigaciones ha hecho acercamientos a la mitología orisha? Bueno, yo quiero decirle lo siguiente. Yo tuve discusiones fuertes con Manuel. Es más, el único homenaje que se le hizo en vida a Manuel se lo hizo la Asociación de Escritores en el año de 1995 aquí en Cartagena. Le hicimos un homenaje, lo trajimos de Bogotá, le dimos un premio aquí en la Casa de España. Eso por un lado. Sobre la religión yoruba, tuve discusiones con él por una razón. Porque es que a veces nosotros creemos que la esclavitud negra era de los blancos con los negros. No. La esclavitud negra la hacían los negros también, porque ellos vendían esclavos a Holanda, a Alemania, a Inglaterra. Y había pueblos, aún todavía, ahí está Costa de Marfil, que era un pueblo esclavista. Entonces, siempre teníamos una discusión sobre eso. Los negros que llegaron aquí a Colombia, los que llegaron por Cartagena llegaron algunos, pero no más que por el Pacífico, porque los traían los alemanes, los ingleses y los holandeses, y los llevaban al territorio de Buenaventura. Los negros que la discusión se basaba en esto, que los negros que llegaban, que él pensaba, porque él pensaba, yo siempre le dije, los negros de Cartagena, la invasión negrera de aquí de Cartagena no era de los españoles, sino de los mismos antillanos. Ahí había antillanos negros que cazaban esclavos. Ahora, ¿cuál es la religión? El problema de la religión yoruba
El negro nuestro no estuvo tan adelantado como el negro del Brasil, porque el negro del Brasil obtiene su independencia a partir de 1801. A él le dan la independencia cuando comienzan los movimientos separatistas. Por eso el negro del Brasil tiene la religión yoruba y asimila algunos dioses de la mitología griega, los va asimilando a la religión de ellos. Posteriormente, con el sincretismo y la proliferación o los estudios que se van haciendo, entonces aparece aquí la religión yoruba y a algunos se la asimila como si fuese aquí. No, la religión yoruba y la santería son cubanas y son del Brasil y eran y adelantadas. Nosotros aquí no tuvimos, es hasta ahora que comienza a desatarse un movimiento con las nuevas investigaciones que están realizando los ilustrados de Palenque, de aquí de Cartagena, sobre sus ancestros. Entonces, frente a Manuel, el Changó del Gran Putas. El Changó del Gran Putas, no, él lo pone como un guerrero, es un guerrero. Yo a Manuel le admiré una cosa, que comenzó a caminar desde aquí, atravesó el Darién, Panamá, siguió, y eso porque él mismo lo contó, que él se había ido a pie hasta México. Llegó a Estados Unidos a pie, y de allá vino un norteamericano a buscarlo, y llegó aquí a Cartagena, y ya Manuel se había muerto. Entonces, sobre la religión yoruba, las religiones que tenían los africanos cuando estaban en África era la religión de los dioses de ellos. Ellos lo que hicieron fue asimilar, los que vinieron acá a América y llegaron al Brasil, trataron de asimilar la religión católica a la santería de ellos. Por eso tienen muchos ritos que son parecidos a los ritos católicos, pero no era una religión propiamente de los negros esclavizados traídos desde el África. Bueno, yo creo que haríamos una modernización de la discusión, porque yo también discutiría con usted acerca de la participación de las personas en la categoría de negros como traficantes. Porque además son antillanos. Y con relación a lo de la religión, la pregunta va más enfocada a si usted ya hizo alguna investigación con relación a esta mitología, con relación a estos dioses. Yo tengo 3 diccionarios. He publicado 3 diccionarios sobre mitología. Se llama Mitonario Daniels. En el segundo libro hice un estudio de la mitología yoruba y ahí aparece. Lo hice y está en el tercer libro también, pero no me he metido porque me he metido ayer porque la mayoría de dioses tienen las mismas calidades que los dioses griegos. Entonces es como una asimilación de un dios con el de ellos de cambiarle el nombre. Hasta allí le puedo responder. Y sobre la esclavitud negrera, le voy a explicar esto. Aquí hace pocos años se celebró el aniversario de San Pedro Claver. Se decía que había bautizado más de 300,000 esclavos negros. Yo le pregunté a alguien que de dónde sacaba ese dato. ¿De dónde lo saca? Supongamos que San Pedro Claver demoró 20 años aquí hasta cuando murió. San Pedro Claver, cada buque que venía, cada galeón que venía de España traía solamente, en cada buque traían 100, venían 5. Un grupo de galeones venían 5 para protegerse de los piratas.
y venían en cada uno, venían 100. Supongamos que trajeran 200 más de contrabando. Si venían en los 5 eran 300 por 5, 1.500. 1.500 anuales durante 20 años. Vamos a ver cuánto nos dan si durante 20 años, es decir, cuando muchos 30.000 esclavos llegaron aquí. Los otros venían del sur. Los otros venían por el Chocó, por Antioquia, porque algunos eran esclavos y otros eran libertos porque compraban, los ingleses y los holandeses le vendían la libertad. Entonces algunos eran manumitidos, esclavos libres, no eran esclavos. Y esa es la situación, esa es la discusión que podríamos un día de esto plantear y hablar sobre San Pedro Clavel, si es cierto que llegó a bautizar 300.000 esclavos, que no me pudieron rebatir lo que yo le dije, porque en 20 años, si él, supongamos que llegaran 10 naves y las otras naves venían de contrabando, porque el contrabando de negro fue enorme. Allá en Argentina, lo que fue Argentina, lo que fue Chile, lo que fue Ecuador y Perú fueron centros negreros, centros de comercio negrero. Allí hubo esclavitud notable porque venían de contrabando, los traían los alemanes, los ingleses y los holandeses. No entraron todos por aquí, por Cartagena. Hola. Tengo una inquietud. A nivel, digamos que a través de la historia, el conocimiento y el desarrollo científico, hay grandes exponentes de diferentes escuelas, digamos así, escuelas sociológicas, escuelas antropológicas, etcétera, etcétera. Han habido grandes estudiosos de mitología, por ejemplo. Uno no puede desconocer a Malinowski cuando estudió la estructura de las tribus, la cosmogonía y la mitología de las tribus del Pacífico, por allá en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Levi Strauss, cuando se fue para el Amazonas a estudiar las culturas del Amazonas, las culturas indígenas del Amazonas, y así sucesivamente. Hay grandes escuelas realmente que resaltan el valor y resalta que todos los pueblos, en su mayoría, sobre todo, y realmente uno desconoce mucho las mitológicas, realmente, usted es un experto en mitología, pero de todas formas es un tema que requiere de profundo análisis, de profundo conocimiento, porque alrededor de las mitológicas se ha construido muchos mundos. Eso implica la identidad de algunos pueblos, de muchos pueblos. Yo sé que en África hay muchas mitologías, en Asia también, tan desconocida, en la India, en el océano, en la Oceanía, en todas partes hay mitológicas, o el origen de la sociedad del hombre. Es muy rico, realmente es bastante amplio la riqueza, y no puedo negar que es uno de los temas, pues es uno de los temas desconocidos para algunos, y seguramente hay expertos en mitología. Entonces lo que yo quiero decir es que realmente da la impresión de que la mitología es parte de la identidad de muchos pueblos. Si usted habla con los indígenas del Chocó, los diferentes pueblos indígenas de Colombia, ellos también tienen sus mitológicos, sus creencias sobre dioses, aunque desafortunadamente usted sabe muy bien que la religión cristiana permeó muchísimo precisamente esas creencias mitológicas, todos esos dioses, todo eso. Entonces, pienso que la mitología es demasiado amplia, demasiado rica. Eso le da identidad a los pueblos, y son muchas mitológicas que hay. Yo reconozco que la riqueza de la mitología griega, romana, que todavía pervive, persiste. Tanto es que está intrínseca, usted lo dijo ahora, hace parte o es origen o dio inicio a muchos tratados literarios, por ejemplo. Entonces me gustaría saber, dentro de sus conocimientos, por ejemplo, usted dijo inicialmente, o dentro de su comentario, dentro de su exposición, que muchos escritores desde la antigüedad hasta la actualidad, y estamos de acuerdo,
bebieron de la mitología griega y romana. Bebieron de la mitología griega. ¿Por qué no nos amplía esa parte? Yo sé que está Homero, que está, bueno, hay muchos grandes escritores de la literatura universal que tomaron las mitológicas, sobre todo la romana, la griega, perdón, para hacer sus escritos y grandes obras literarias. ¿Por qué no nos amplía esa parte? Un poco más. Bueno, les voy a hablar de un solo libro. El libro de, creo que lo mencioné al principio, de Eurídice y el de Dante, La Divina Comedia. La Divina Comedia es un libro donde Dante va al infierno a buscar a Eurídice. Eso hace parte del mito de Orfeo. Orfeo baja al infierno y vence a Plutón con la cornamusa. Tocando la cornamusa lo vence, lo duerme y se trae a Beatriz. Ese mito está en muchos libros. En El Diablo Conjuelo también aparece ese mito y lo toma. También aparece en Eneida de Virgilio, aparece parte del mito. Entonces, Dante, además, Dante coge el infierno. El infierno, de acuerdo con la mitología griega, tiene 12 estadios hasta llegar a... Y eso también lo toma la Biblia. La Biblia también toma esa parte del mito del infierno, donde hay una serie de círculos. El primer círculo es el de fuego, el segundo y todo, y hasta llegar al paraíso. Eso lo toma la Biblia en algunos de sus libros del Nuevo Testamento. Y lo toma Dante. Además, Dante toma el evento que también la Biblia lo toma. Para usted salvar el alma debe rezar, debe de estar de acuerdo. Lo mismo que hacían en la mitología egipcia, que se salvaba el alma por las que cantaban. Acá en la mitología griega está Caronte. Caronte es el barquero del infierno al que hay que darle un danacé. El danacé es una moneda de oro que había que colocarle debajo de la lengua del difunto para poder llegar al círculo 12 donde estaba el paraíso. Todo eso lo toma la Biblia, es más, lo toma también San Agustín en la Ciudad de Dios. Plagian ese hecho. Es recurrente. Eso sí es un plagio porque están copiando al pie de la letra lo que está sucediendo. Lo coge también, veamos otros personajes que cogen de la mitología griega. Aquí en Colombia, los vallenatos hablan de Francisco el Hombre, que venció al demonio tocando. No, ya lo había hecho Orfeo. Orfeo es el que toca la cornamusa y vence al demonio. Y así sucesivamente nosotros encontramos algunas obras de la mitología metida allí, subyacen los mitos. El mito subyace allí. Bueno, no recuerdo ahorita otra, pero sí hay muchísimas obras donde se han plagiado y se piensa que eso es innovador. No, no es innovador. Nada, casi que todo está escrito. Lo que hay es que buscarlo. Entonces, la creatividad a nosotros nos permite naturalmente que coger un mito y recrearlo, y yo lo hago, yo cojo el mito y lo recreo, pero trato de matar el mito original, y así es lo que hay que hacer, no cogerlo y expresarlo de igual manera, porque eso sí es plagio. Y ha habido mucho, por ejemplo, en las Mil y una noches hay muchos escritores nuestros que han plagiado las Mil y una noches. Los plagian a Sherazade, las narraciones de Sherazade, que son posteriores, son casi de nuestra época, porque apenas tienen
esos relatos apenas llevan unos 1100 años o 1000 años. Entonces sí hay relatos novelescos. Veamos si recuerdo otro donde se plagia un hecho de teogonía o de la Ilíada y la Odisea. Bueno, en el caso de Eneida de Virgilio, hay una especie de plagio también, pero es que en la antigüedad, recuerde que las tragedias... No había derecho a autor. No, y no solamente no había derecho de autor, sino que copiaba, la gente que escribía y copiaba. Lo mismo sucedió en tiempos de la colonización española. En la colonización española usted encuentra que no había derecho de autor, no había registro, entonces usted encuentra 10 libros que casi todos hablan de lo mismo. Y se plagiaban, pero pensaban que eso después no iba a resucitar. Y resulta que ahí están los testimonios de escritores que los dejaron. La imprenta fue un gran avance y eso nos permitió. Yo tengo el libro de 1600, lo estoy leyendo con una lupa para interpretar el castellano de la época. Pero antes de que las compañeras lean sus poemas, usted nos habló de 9 musas. 9 musas y nos habló de Calíope, Clio, de Euterpe. ¿Cuáles son las otras? ¿Nos puede complementar a esas musas? Clio, que es la musa de la historia. Sí. Clio es la musa de la historia. Está Calíope, que es la musa del poema heroico. Poema heroico es como este que dice así: oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya. Ese es un poema heroico. Sí. Ese es el himno nuestro. Erato es de la poesía erótica. Sí. La poesía erótica no es la poesía del morbo, no. Me voy con la tarde recordando a la mulata y un soplo de brisa ingrata de la copla se me guinda. Se llamaba Rosalinda, un romance del Jarmey, que en este llano sin ley se prendó de mis corrillos y entre amores y amoríos me la llevé de un cabello. ¿Qué tal? Está Terpsícore. Terpsícore era la musa de la danza, el placer de las bellas artes, danzar, las caderas, así. ¿Recuerdan? Hay un personaje en la historia griega que se llama Friné. Friné era una especie de Safo, con la diferencia que Friné tenía eran jóvenes a las que le enseñaba a bailar y fue juzgada de aceveía, es decir, de ir contra las leyes, la llevaron al tribunal y Friné, que era una mujer, la pueden buscar ahí en la historia, Friné en la historia, cuando estaba el tribunal, el Areópago, ella se quitó la manta que cubría su cuerpo y todos se arrodillaron. Todos los jueces que estaban ahí se arrodillaron. Ese es el placer de la belleza, no es el erótico. Ese es lo erótico. Lo erótico es lo bello en la figura. Tenemos a Euterpe, que es cada una la representa como un elemento. Euterpe la representa como creo que es como una cítara, como un instrumento musical, la que suena bien el sonido del oído. Sonido. Sí. Euterpe es la musa que protege la música. Tenemos la Urania.
Urania es la musa de la astronomía. La astronomía tiene todos los 12 planetas, son planetas de 12 de titanes y de dioses de la mitología griega. Ahí están. Está Melpómene, que es la musa de la tragedia. Recuerden las tragedias griegas, la tragedia de Edipo Rey. Esos cantos trágicos son los que protege Melpómene. Está Polinia. Polinia es la oda. La oda es un canto marcial, y el ditirambo. El ditirambo es una obra de teatro que se burla de la persona. Y eso lo protege Polinia. Y está Talía, que es la musa de la comedia. La comedia viene de una palabra de cosmos y de canto a la carne. Aquí la comedia griega se hacía de varias maneras. Recuerden los que estudiaron derecho que nos hablaban de la máscara que se utilizó en la tragedia griega. En el teatro griego se utilizaba una máscara y esto lo protegía Talía, que es la de la comedia. La comedia es una obra de teatro en la cual la persona se burla de los demás. Es una especie de sátira y refleja lo que está sucediendo en esa época, ¿no? En esa época, una comedia era una obra de teatro donde se cogía una familia y se montaba lo que estaba sucediendo allí. Esas son las 9 musas. No hay más musas después de ella. Hay ondinas, hay náyades, hay titanes, titánidas, hay ninfas, hay sirenas, pero no hay más musas. Y las únicas que estaban organizadas, las únicas que protegían las bellas artes eran ellas. Por eso ustedes protegen el arte del Golfo del Urabá. Bueno, compañeras, ¿quién entonces lanza sus poemas? ¿Quién va a leer poemas? Buenas noches, señor José Daniel. Pues de antemano, agradecerle el acompañamiento que nos está haciendo al colectivo, decirle que esos temas son muy importantes y muy chévere lo que usted decía referente a que nosotras debemos conocer a las 9 musas como para identificar también el nombre que llevamos como colectivo. Y voy a compartirle un poema de mi autoría. Se llama Urabá. Al son de tambores y flautas, coquetos van las faldas y sombreros de los bullerengues aquellos, que expresan a través de sus letras las historias marcadas por la violencia. Aún ocultas están, detrás de sonrisas, entre las manos de personas pujantes y alegres, la pesca de esperanza en las bananeras y plataneras, donde florecen los artistas y deportistas que enorgullecen al país entre los ríos Atrato y León en esta tierra de promisión, ante la majestuosidad de la serranía de Avive, que en sus picos más altos guarda las tradiciones ancestrales, uniendo los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba, donde los turistas quedan fascinados. Al caer los atardeceres, el sol de la esperanza, en las playas del Urabá, con sus huellas, marca un futuro en la tierra prometida, formando así el corazón de Urabá. Bravo, Anita. Bravo, Anita. Gracias, Ana. Gracias, Anita. Voy a leer un poema. Este poema
Mire, todos los grupos, los pueblos indígenas tienen sus mitológicas, aunque muy permeado, pienso que ha sido muy influenciado por la religión católica, pero en cierta medida es parte de su identidad, esas mitológicas. Escribí a una diosa en Vera. Usted sabe que en Vera es un pueblo acá del Pacífico, hay en Veras en la costa atlántica, en Antioquia, bueno, están muy dispersos por la geografía colombiana los Veras. Y hay dentro de la ciudad de Vera hay diferencias también culturales. Entonces, una de sus diosas es Dabaibe, la diosa de la lluvia. Dice así el Y poema. está Manesca también. ¿Cómo? Está Manesca. Ah, Manesca, sí. la diosa. Sí, sí. Aunque vuelvo y repito, la mitología realmente ha sido muy influenciada por la religión, sobre todo la religión cristiana con los españoles, con la conquista y colonia de los españoles. Entonces, así dice el poema. Mujer sagrada de las llanuras del Atrato, Dabaiba, hija de Caragaví, diosa de la sabiduría y de la lluvia, enseñó a los emberas a hacer petates y brazos y pintar con achiote y jagua para hacer el tambo con amor. La Baby, mujer de corazón dorado, hermana del sol y la luna, enseñó el tiempo de lluvia para cultivar maíz y plátano, tejer textiles de algodón y hasta pintar rostro y dientes para conquistar el eterno amor. Caragaví vio su obra cumplida, la llamó a reinar en el cielo, entre rayos dorados, y la frescura del céfiro sereno subió por el cerro plateado, por un camino de bromelias perfumadas, acompañada de jais buenos y en vera clamaban. Cuando cae la lluvia, ruge la tierra, la baby recuerda época de cultivar y ser mejores en vera. Y suena la fuerza del viento. Ese es mi poema dedicado a la baby. Buena, buena. Buen poema, me gustó. Sí, eso es parte de la mitología en Vera, aunque vuelvo y repito, ha sido muy influenciado por la religión. Caragaví, su dios, su rey, su principal dios, el creador, está muy afín con el dios cristiano. Decirle nuevamente. Gracias, Diana, gracias, Magali. Bueno, a todas, gracias por haberme escuchado. Muchas gracias. 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 Tengan buenas noches. Bueno, muchas gracias. Lo mismo, José Daniel, que tenga buena noche. Gracias.